La ley electoral de esta comunidad autónoma se podría calificar de minimalista. No es en sí mismo un defecto, simplemente lo comento como algo que me parece descriptivo. Si no me equivoco, creo que es la ley más corta de todas las leyes electorales autonómicas. Tampoco, insisto, en sí mismo eso es ningún defecto, pero creo que el legislador madrileño no ha aprovechado, por las circunstancias evidentemente que ha considerado oportunas, para desarrollar al menos estas posibilidades que le da el bloque constitucional y el bloque legislativo, ¿no? Y los trabajos de esta comisión, pues si ustedes lo tienen a bien, pues podrían ser un buen momento para que algunas de estas cuestiones fueran incorporadas a su legislación. Para ir entrando ya en materia, en relación con el tipo de voto, es una cuestión que ya ha salido seguramente en anteriores comparecencias y que ha generado o que generará controversia, lo cual yo creo que es también una de las virtudes de estos trabajos parlamentarios, ¿no? Que se puedan exponer diferentes puntos de vista. Sería un eventual desbloqueo parcial de las listas electorales. No me extenderé mucho sobre estas cuestiones con carácter general, y sí quería ofrecerles al menos lo que podría ser una hipotética redacción en la materia, ¿no? Como ustedes conocen, la fórmula del desbloqueo, y luego explicaré por qué parcial, de las listas electorales puede dar más libertad al votante. En segundo lugar, puede propiciar cierta autonomía de los diputados respecto de su formación política y, en teoría al menos, fomenta la conexión entre representantes y representados. Si se opta por el desbloqueo de las listas electorales, yo creo que se podría hacer un desbloqueo parcial, teniendo, como ustedes saben perfectamente, la lista electoral de esta comunidad autónoma es especialmente larga por el número de diputados a elegir. Entonces yo creo que habría que tratar de combinar diferentes elementos. Por una parte, no introducir excesiva complejidad en el sistema. Por otra parte, respetar el principio de composición equilibrada de las listas electorales. Y una cosa que también me parece muy relevante es que dejar que sea la formación política la que decida en todo caso quién encabeza la candidatura. Otra cuestión que me parece que también se podría explorar es facilitar el ejercicio del voto. Ya se ha apuntado en anteriores comparecencias alguna vía, y yo me atrevo a añadir una nueva, que sería la hipotética posibilidad, la posibilidad de plantear pues algún tipo de voto electrónico. ¿Por qué? Bueno, porque, como es conocido, a veces el ejercicio del voto por correo plantea ciertas dificultades por la propia complejidad que supone desplazarse a la oficina de correos para tramitar la solicitud y luego acudir de nuevo para poder ejercerla. También porque en algunos casos se han planteado, no digo que en esta comunidad, pero sí en algunas comunidades autónomas, problemas a la hora del escrutinio por la demora en la llegada de los votos, sobre todo cuando se trata de electores que residen en el extranjero. Y una fórmula como el voto electrónico pues podría servir para agilizar esta participación y eliminar algunas de los problemas que tiene el actual voto por correo. No digo que tuviera que sustituirlo en todos los casos, pero creo que se podría plantear como una alternativa. Desde luego, esto funciona ya desde hace unos años en un país como Estonia. Es verdad, y no hay que ignorar eso, que Estonia es un país que está muy avanzado tecnológicamente, no tanto o no solo como país, sino el grado de alfabetización electrónica que tienen sus ciudadanos es extraordinariamente alto, y eso facilita evidentemente que puedan manejar bien las nuevas tecnologías. Pero ellos tienen un sistema de ejercicio del voto electrónico, la verdad es que es muy sencillo, que no tiene por qué exigir una inversión extraordinariamente alta, y sobre todo una vez que está hecho luego los gastos serían mínimos, y que permite que el elector ejerza el voto electrónico a distancia. Yo creo que si el voto electrónico tiene algún sentido es hacerlo a distancia, no hacerlo presencial. Pasando a otra cuestión, la que tiene que ver con la campaña electoral, yo creo que se podría plantear, lo he puesto ahí al menos como hipótesis, ¿no?, una reforma del artículo 13.6 de la ley electoral
para que los medios de comunicación de titularidad pública organizaran de manera obligatoria 1 o 2 debates durante la campaña electoral. Obviamente las formaciones políticas decidirían si participaban o no en dichos debates y quién les representaría en dicho debate, pero esto sería una obligación para los medios públicos, no como parte del servicio público. Creo que como elemento para hacer un poco más plural ese debate, pero no hacerlo de tal manera que sea poco operativo, yo me atrevería a proponer que, por supuesto, pudiera participar un representante de las formaciones políticas que en el anterior mandato han conseguido representación parlamentaria, pero para ampliarlo un poco más, también se podría incluir aquellas formaciones políticas que, sin haber conseguido representación parlamentaria, al menos tienen un número mínimo de votos relativamente importante. Es una cantidad, es una cifra arbitraria, pero yo creo que Madrid, por ejemplo, se podría fijar en unos 25.000 votos, ¿no? La siguiente cuestión que les quería plantear tiene que ver con una hipotética reforma en la elección de la Asamblea. La pregunta es, ¿se respeta el principio de la igualdad del voto en la Comunidad de Madrid? Bueno, habría que acudir a los resultados electorales. Teniendo en cuenta los últimos, yo diría que en la actualidad se respeta bastante. Es verdad que también la proporcionalidad, como ha insistido el Tribunal Constitucional Español, no es algo matemático. No se acepta el principio de igualdad del voto si no hay una traducción idéntica entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños. Si mis datos no son equivocados, y si lo son, la responsabilidad es mía, en las pasadas elecciones, en las del año 2011, las 4 formaciones políticas presentes en esta Cámara consiguieron ese porcentaje de votos. Yo diría que el sistema es relativamente proporcional, es aceptablemente proporcional. Dicho esto, siendo aceptablemente proporcional, ¿hay que cambiarlo? Bueno, no es un obstáculo que sea razonablemente proporcional para que sea todavía un poco más proporcional. La proporcionalidad, insisto, es un valor importante no en sí misma, sino en tanto expresión de la igualdad del valor del voto de los ciudadanos. Y por tanto la proporcionalidad está al servicio de esa consecución, que evidentemente, insisto, siempre es limitada, máxime teniendo en cuenta que la Asamblea tiene un tamaño que no puede expandirse de manera exagerada, ¿no? Desde mi punto de vista, me parece razonable hasta cierto punto mantener las cosas tal y como están en la situación actual. ¿En qué sentido? En que con los mimbres actuales se asegura de una manera bastante razonable la igualdad del valor del voto, desde luego bastante más que en otras comunidades autónomas, desde luego que en la mía, en la que se da la circunstancia de que con 3 circunscripciones, incluso el valor del voto a una misma formación política, no ya diferentes formaciones políticas, sino la misma formación política vale diferente en las 3 circunscripciones, de tal manera que en Asturias una persona que vote al partido X en la circunscripción oriental, su voto vale 3 veces más que si vota ese mismo partido en la circunscripción central, porque hay una sobrerepresentación de diputados en la circunscripción oriental y no tanto en la central, ¿no? En segundo lugar, insisto, el sistema actual garantiza bastante la proporcionalidad. ¿Se puede mejorar? Sí. Una de las opciones sería, por ejemplo, cambiar la fórmula electoral. Como dije, eso forma parte de la configuración que tiene el legislador autonómico, que ha mimetizado lo que dice nuestra ley orgánica de régimen electoral general. Lo han hecho todas las comunidades autónomas. Hasta situaciones un tanto absurdas. Hablo de la ley electoral de mi comunidad autónoma, que se limita a poner el mismo ejemplo que pone la ley orgánica de régimen electoral general. Sí. Yo creo que Madrid tiene una entidad propia como circunscripción y que una circunscripción es lo habitual en comunidades uniprovinciales como Navarra, como La Rioja o como Cantabria. La eventual introducción del sistema alemán, del que se ha hablado en anteriores comparecencias, como se ha reconocido, como se ha comentado en las mismas, no eliminaría el riesgo de los mandatos excedentes, no produciría el efecto de la personalización en partidos pequeños o medianos. El propio Estatuto de Autonomía establece que la Asamblea representa al pueblo de Madrid, es decir, al conjunto de los ciudadanos de esta comunidad autónoma,
y yo creo que introducir distritos podría afectar a la prohibición o a la limitación estatutaria de que la circunscripción sea la provincia. Una última cuestión, pasando ya a otra materia. Bueno, aquí tienen cómo opera de manera diferente la fórmula D'Hondt y la fórmula Saint-Léger, con los mismos resultados. Estos son los resultados, este es el ejemplo que pone la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Se ve que exactamente con los mismos resultados, la fórmula Saint-Léger ofrece más proporcionalidad, premia menos al primer partido y permite la introducción de una nueva formación en la Cámara. No en vano es la fórmula que tienen en la actualidad en el Parlamento alemán. Decía, para concluir, que quería plantear una cuestión que creo que no se ha suscitado en anteriores comparecencias, que es la posibilidad de la sustitución temporal de los parlamentarios. Es algo que es inédito en nuestro país, pero que existe en otros países y que, muy brevemente, permitiría que una diputada, durante su embarazo o el permiso de maternidad, o diputado o diputada por una enfermedad prolongada, o una persona que haya sido condenada por tiempo inferior al que queda del resto de la legislatura, pueda ser sustituido por alguien de su misma formación política. Creo que de esta manera una circunstancia o imprevista, o que desde luego no es responsabilidad ni del diputado o diputada ni del propio grupo parlamentario, no tiene por qué perjudicar el trabajo de ese grupo parlamentario. Yo creo que esta fórmula no plantea problemas de constitucionalidad y exigiría además reformar el reglamento de la comunidad autónoma. Yo creo que no se trataría de una sustitución en cualquier circunstancia, tendría que estar justificado por una ausencia mínima. Y quien creo que debería de sustituir a esa persona sería pues la persona del mismo sexo, por mantener la idea de la composición equilibrada que le sigue en la lista electoral. La sustitución sería tramitada ante la mesa de la Cámara y la persona sustituta, el diputado o diputada sustituta, desempeñaría su función mientras el diputado o diputada titular no lo pudiera hacer. Por ejemplo, durante la duración del permiso de maternidad o durante esa enfermedad prolongada. Pero ese nuevo diputado o diputada se incorporaría con plenos derechos. Insisto, esto también contribuiría a la idea de que una persona es diputado no solo a la hora de votar, la idea esta que a veces se extiende entre los ciudadanos, sino que el trabajo parlamentario es un trabajo arduo y no basta simplemente con habilitar que una persona que está enferma pueda votar desde su casa para que eso compense, digamos, todo lo que tiene que hacer como parlamentario, ¿no? Yo creo que simplemente bastaría con el artículo 18.5 decir, en caso de sustitución temporal de un diputado, el escaño será atribuido temporalmente al candidato, o en su caso al suplente, del mismo sexo de la lista a quien corresponda. En el caso de que se trate de un embarazo, tendría que ser la propia persona, la propia mujer, la que pidiera la sustitución. Y en el caso de una hipotética condena, yo creo que eso tendría que ser automático, que no tendría que depender del diputado o diputada que le sustituyeran, sino que tendría que ser una decisión de la Cámara, ¿no? Los sustituidos se reincorporarían, como digo, una vez que hubiera acabado el motivo de su sustitución. En definitiva, y concluyo, abusando del tiempo que me han concedido, creo que el cambio de la ley electoral es oportuno si mejora el funcionamiento de la representatividad de la Asamblea. El legislador madrileño, ustedes tienen capacidad para hacerlo. Puede afectar a distintas cosas, evidentemente. En principio debe mantenerse la proporcionalidad y, si cabe, mejorarla. Y puede extenderse a cuestiones como es el tipo de voto, esta última fórmula que he comentado, la sustitución de los parlamentarios, los debates electorales, el voto de los ausentes. En definitiva, hay un margen relativamente amplio que, si ustedes quieren, pueden explorar. Muchas gracias.